Saludos a todo el continente americano, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego. Lo extendemos asimismo a colegas y demás gente amiga de Europa, en especial de la Europa del Sur. En esta primera emisión del proyecto virtual El Norte de México y sus libros, les habla Mario Ceruti, desde la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, 200 kilómetros al sur de Texas. Inauguramos este ciclo en colaboración con el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de San Luis y el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. El espacio virtual anfitrión de estas emisiones mensuales será la Biblioteca Consuelo Meyer-Lepé, en nuestra Facultad de Economía. En una primera fase, difundiremos libros publicados a partir de los años 90 por investigadores de la Asociación de Historia Económica del Norte de México. En cada emisión se informará sobre 2 obras y cuando resulte posible nos acompañarán sus autores. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Al menos 2. Primero, contribuir a la defensa del libro, esa creación humana cada vez más aislada por quienes privilegian los artículos breves, ultraconcisos, idea poco aceptable para algunas ciencias sociales y para la historia. Por otro, informar lo que se ha publicado en los últimos 30 años sobre el enorme norte de México, considerado un objeto de estudio relevante para la historia económica, los estudios empresariales y temas conexos. Bienvenidos entonces a estas pláticas virtuales. El primer libro que vamos a presentar en esta emisión se llama Cohesión, Movilizaciones y Tenacidad. Trabajadores y empresas en la minería y la metalurgia potosina entre 1880 y 1925. Fue publicado en el 2014 por el Colegio de San Luis, en San Luis Potosí. Su autor, Moisés Gámez, es investigador y docente en el mismo Colegio de San Luis de Potosí, doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha trabajado en minería, historia empresarial, social y económica, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México y de la Asociación de Historia Económica del Norte de México. Quien se va a encargar de comentarlo es Lilia Palacios, socióloga con doctorado en la Universidad de Utrecht en Holanda. Su línea de investigación, sociología del trabajo, relaciones industriales e historia social en ámbito regional. Ha sido docente en la Universidad Autónoma de Nuevo León y también es miembro de nuestra Asociación del Norte de México. Adelante, Lilia, por favor. Me toca comentar el libro que acaba de presentar el colega Mario Ceruti. Vamos a platicar sobre un libro escrito por nuestro colega Moisés Gámez y que trata de un periodo en el país México conocido como el Porfiriato. Un periodo que pues comprende desde finales del siglo XIX hasta principios del XX. El libro que escribe Moisés trata de un sector productivo, la minería, la metalurgia, y trata de los actores que convergen en esta actividad. Los obreros, trabajadores mineros, los pueblos mineros, los empresarios, tanto de pequeñas empresas como poco a poco la presencia de la gran empresa, particularmente la empresa extranjera que fue ampliamente apoyada durante ese periodo de fomento industrial, en ese llamado periodo porfirista. Exenciones fiscales, muchos apoyos para que México empezara ese proceso de industrialización. Por lo tanto, además de trabajadores, pueblos mineros, empresarios pequeños, medianos y grandes, en el libro también trata del Estado, de sus gobernantes, de sus instituciones.
El libro está compuesto de 5 capítulos en los que se va hilvanando tanto historia económica, historia empresarial, historia social, elementos de historia cultural que nos permiten tener, siendo una región específica en el centro de México, su estudio y sus resultados y su análisis nos permiten comprender los procesos similares que se dieron en otras partes del país, igualmente con este tipo de actividades mineras. Entonces, ¿cómo hace su libro Moisés? Y que creo que eso, en aras de quienes investigan, de quienes estudian historia, de quienes están interesados en estos temas, pues son de mucho apoyo este tipo de bibliografía. Moisés hace una investigación no secundaria. Está muy fortalecido con una amplia bibliografía de estudios especializados, tanto nacionales como globales. Pero tiene una atribución clara hacia el estudio de los archivos históricos, tanto los archivos nacionales como los archivos estatales, puesto que nos ubicamos en el estado que se llama San Luis Potosí, rodeado de una serie de estados que también van a vivir de la minería, como una de las actividades productivas más importantes en este periodo. La fuerza que tiene en este libro la documentación histórica, tanto de archivo como hemerográfica, le permite al autor hacer continuas contrastaciones, y que eso es muy interesante, el no creer todo lo que ya se ha escrito, o al menos agregar, cuestionar, sugerir con respecto a otros estudios, cuando la información empírica, cuando la información directa nos da otros datos. Eso aporta mucho al estudio que nos ofrece Moisés. Es interesante, tiene un valor didáctico, me quiero ir por ahí porque es una actividad, la minera, como muchas otras actividades industriales, que está rellena de terminología que cuando nos acercamos por primera vez no vamos a entender. Sin embargo, consciente de eso, lo que hace el autor es ir haciendo una especie de glosario a lo largo de la exposición, en la que tanto la jerga minera, la técnica, la que usan los trabajadores, como los procedimientos, las descripciones de las nuevas tecnologías, de los procesos de trabajo, allí está. Eso facilita la lectura y se agradece porque la comprensión es mucho más ágil. Y bien, siendo el sujeto de este libro los trabajadores, sus condiciones de trabajo, sus condiciones de vida, sus resistencias, sus demandas, sus formas de protestar, de luchar, de organizarse, desde lo más individual hasta lo más espontáneo colectivamente, hasta formas ya organizadas políticamente. Pero el que su sujeto sean los trabajadores no exime, al contrario, en el libro se nota un claro conocimiento acerca de quiénes son estos empresarios. Describe tanto el empresario pequeño, el dueño de esa pequeña mina de extracción, y nos describe las importantes instalaciones que van teniendo las grandes metalurgias, que van llegando gracias al apoyo fiscal y de otros tipos que ofrece el país para este proceso de industrialización. Entonces, hay conocimiento, porque aparte, hasta donde recuerdo, Moisés ha estudiado no solamente a los trabajadores, ha estudiado a los ingenieros, que en este libro tienen un papel muy claro acerca de cómo conducir la producción y las múltiples situaciones que se van presentando. Ahora bien, hay un elemento con respecto a por qué el descontento, por qué hay tanta protesta de los trabajadores en este periodo porfiriano. En el libro nos dan un dato que sería muy interesante si ahorita lo pudiéramos comentar un poquito más, y que es que mientras que
La política económica se preocupó y se ocupó de reglamentar entradas de capitales, de empresarios, de ubicarlos en su lugar, de hacer exenciones fiscales, es decir, reglamentar la parte del capital, dejó al arbitrio de estos empresarios la relación salarial. ¿Sí? Entonces, es ahí un punto en que en el libro nos plantean cómo unos de los componentes, o sea, esa desreglamentación, ese dejar al trabajador al garete bajo los intereses de los propietarios de las empresas, pues va a ser una fuente de múltiples descontentos. Entonces, en el libro, a lo largo de estos 5 capítulos, se va a presentar, así como leaditas, ¿sí? Tanto las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, toda su situación paupérrima, insegura, violenta, accidentada, que se va corriendo a lo largo de este periodo, desde finales del siglo XIX hasta la segunda década del siglo XX. Esto va a tener una descripción como historia social que me parece sumamente relevante, porque aparte se hace uso aquí de la prensa y podemos ver una prensa que está en esa disputa por la creación del consenso, del discurso hegemónico. Es decir, así como hay una prensa que no baja de borrachos, rebeldes, bárbaros a los trabajadores, hay otra prensa que dice, pero miren cómo están, miren cómo trabajan, miren lo que les pagan. Entonces, la prensa en este libro, en este periodo, en este contexto que nos toca analizar, juega un papel fundamental en la lucha por el discurso, por la opinión pública. ¿Qué es lo que vamos a pensar de los empresarios que vienen de fuera? ¿Qué vamos a empezar a pensar de los trabajadores que protestan y se rebelan? Entonces, eso me parece que les va a encantar cuando lean este libro de Moisés. Moisés nos describe esa composición de una clase obrera al estilo de Thompson, que lo menciona desde el inicio, o sea, no es una categoría, no es una estructura, es algo vivo que se va construyendo a lo largo de las experiencias que en común van teniendo núcleos de trabajadores y sus familias. Entonces, esta actividad tiene un componente migrante muy interesante, ¿sí? Estamos en periodos en los que pareciera que la migración es la cosa más terrible, ¿sí? Que actualmente, y sin embargo, estas actividades productivas no podrían existir, no se hubieran desarrollado como se desarrollaron si no se hubiera dado esa movilidad de la fuerza de trabajo, tanto en el interior del estado de San Luis como en todas las regiones circundantes del norte, de buena parte del norte de México. ¿Sí? Y es así y ya está, ¿sí? O sea, de San Luis salieron muchos y a San Luis llegaron muchos trabajadores. Todo eso va complejizando las experiencias, van construyendo saberes y se van, por lo tanto, creando, formando identidades sumamente ricas. Otra cuestión que nos ayuda a comprender la formación de esta clase trabajadora minera es justamente ese carácter estacional. Es decir, tenemos un contingente de trabajadores que muchos de ellos salen y regresan a la agricultura, ¿sí? O sea, están en los tiempos en que hay que dedicarse al campo, están en el campo. Cuando es tiempo de dejar que la tierra haga su trabajo, se van a la mina. O de la mina se pasan a los oficios. Entonces, son formaciones muy versátiles. ¿Por qué es interesante hablar de estos elementos? Porque eso nos permite llegar al punto en el que Moisés nos va a hablar de todas las protestas que hacen. Entonces, son esa descripción de las condiciones de vida y de trabajo, es esas características en su composición migrante, multiocupacional, que va formando
a trabajadores que saben en las condiciones que viven, que desean tener mejores condiciones y por lo tanto actúan. Actúan sin necesidad de que venga, como luego se dice, la conciencia de fuera. O sea, no ocuparon que llegara alguien a decirle, oigan, ustedes están explotados, oigan, ustedes están trabajando larguísimas horas como jornada, o tienen muchos accidentes que debiera responder el patrón. No, lo vivían, lo tenían claro y protestaron. Las protestas, tal como nos lo plantea desde el inicio, tomando algunas aportaciones de Victoria Novello, entre otros historiadores antropólogos, nos va presentando cómo hay una reacción, una protesta obrera desde lo más individual. Desde lo más individual, no voy al trabajo, me emborracho y me vale todo lo demás. Robo poquito, ¿verdad? Para completar, para el gasto. Y va pasando, pues, a también este tipo de acciones grupales igual de espontáneas, hasta acciones grupales más organizadas. Es todo un periplo que se hace de cómo se va transformando y cómo se va diversificando esta protesta de los trabajadores. Aquí me resulta muy interesante una aportación que se hace acerca de la presencia de ideas anarquistas, lo que en este periodo va a dar pie a la formación del partido político más importante que se va a enfrentar al régimen de Porfirio Díaz, que es el Partido Laboral Mexicano. Sí, o sea, esta influencia liberal, esta influencia anarquista va a llegar a estos lugares. Va a llegar a estos lugares, pero es evidente la reciprocidad, la retroalimentación. Los obreros van a tener, algunos de ellos que asumen liderazgos, van a tener más conciencia de lo que están, por lo que están luchando. Pero esas organizaciones o esos dirigentes políticos, que algunos salen del mismo estado de San Luis, que van a acompañar a los hermanos Flores Magón, fundadores del Partido Liberal Mexicano, vamos a ver cómo, a fin de cuentas, todas esas condiciones de trabajo, todas esas demandas que de forma espontánea, de forma casi ludista, desarrollan los trabajadores, dinamitando, apedreando, destruyendo todo lo que pueden porque necesitan, demandan de menos trabajo, de trabajo menos peligroso, de condiciones más salubres, que va haciendo que cuando uno lee sí, el programa del Partido Liberal Mexicano, pues uno se alegra de que todavía, o sea, que haya políticos que son capaces de escuchar a un pueblo que está exigiendo o que está luchando por mejores condiciones de vida. Bueno, entonces, esa parte de la dinamita, de las pedradas, de los robos, sí, del robo que me recuerda mucho a lo que Marx dice en El Capital cuando dice, lo que más detesta el capitalista es que se le robe tiempo y peor, que se le robe también un producto maquinario. Hay una descripción muy intensa de las formas en que estos trabajadores, tan conscientes de sus condiciones y necesidades, estructuran sus demandas y cómo se enfrentan. No estoy idealizando, eso lo van a ver al momento de leerlo. Que sí, que se peleaban, que eran borrachos, por supuesto, sí, yo creo que habrá mucho más que explorar en términos de historia social, todas esas actividades de los trabajadores que no precisamente nos los pintan como unos angelitos o unos santos. Pero lo cierto es que hay acción directa que va a ser una influencia enorme para esta parte final que toca Moisés y que es la cuestión de la gran revolución mexicana. O sea, lo que saca de este país, lo que saca del gobierno a Porfirio Díaz es una gran revolución que leyendo Moisés y leyendo muchos otros colegas que han escrito sobre el periodo, entendemos muy bien por qué se le llama revolución social. Puede ser. Aunque estos trabajadores mineros potosinos no fueron destacados
participantes de la Revolución Mexicana. Sí aportaron en términos de sus luchas que antecede a la revolución, las condiciones, las demandas, porque se dieron a conocer, porque obligó al Estado a reprimir, a meter soldados y más soldados, y se logró, a fin de cuentas, establecer lo que siempre se busca en una relación desigual entre capital y trabajo: pacificar, ordenar, que se lleve al cauce institucional. La revolución, que tuvo gran aporte del pueblo mexicano, a cambio recibió derechos constitucionalmente establecidos, no siempre cumplidos. Y eso nos lleva, por lo tanto, a cerrar este libro, pues justamente en la elaboración de las legislaciones laborales en el estado de San Luis, que en cada estado pues tuvo más o menos en los 20 su definición. ¿Por qué me parece, para finalizar, que este libro sigue siendo una lectura que nos ayuda a establecer el puente entre esa historia regional, nacional, a este presente regional, nacional, global? Pues a cuestiones tan elementales como que en las minas siguen sucediendo terribles accidentes en la actualidad. Los sindicatos, la gran conquista de la revolución, pues ahora son poquitos y controlados. Así como en aquellos tiempos la gran empresa logró absorber, eliminar a la pequeña empresa, pues justo nuestro país, como seguramente muchos otros, están en manos de grandes corporaciones, tanto nacionales como globales. Por lo tanto, leer un libro como este nos va a ayudar a entender lo regional en su dimensión nacional y sin duda alguna nos va a permitir dialogar con el presente. Se los recomiendo mucho. Gracias, Moisés. Gracias, Lilia, por tus comentarios. Por favor, Moisés, si gustas ampliar algo sobre tu libro o hacer algún intercambio con Lilia, adelante, por favor. Con respecto a algunos puntos que has señalado, a mí me gustaría tratar esta idea de los actores que convergen en el sector minero y metalúrgico, que son los trabajadores. Y en este sentido, me gustaría también, porque parte de los objetivos del libro es establecer un diálogo entre los estudios de los trabajadores y los estudios de las empresas, que de alguna manera yo he visto que cuando se estudian trabajadores, tal parece que se estudian de una manera un poco aislada, es decir, hay una carga muy fuerte hacia el estudio de las formas de organización, de identidad, los lazos, y por el otro lado, cuando se estudian en las empresas, ahí es más evidente que no se toman en cuenta los trabajadores, que a mí me parece que es una cuestión metodológica de enfoque analítica que deja mucho que desear. La idea en este trabajo era un poco tratar de explicar y de entender las circunstancias tanto de los trabajadores como también parte de la lógica, la racionalidad económica de las empresas y, por supuesto, pues la mentalidad empresarial y cómo reaccionan ante el mercado, ante también las condiciones de producción que imponen y también frente a las respuestas de los trabajadores. En este sentido, me gustaría que se expresara, que pudiéramos tener un diálogo en este sentido, porque tu gran trayectoria, que ha sido también enfocada al estudio de los trabajadores, creo que tiene muchas posibilidades en este sentido de comentar el enfoque y parte de los objetivos que formaron pues la consistencia de este libro, ¿no? Y también muy acertado en ese sentido, y te agradezco la referencia hacia ciertas líneas analíticas como la historia económica, la historia regional, la historia social y también la historia cultural, que están impresas y que pues es un halago que tú las hayas identificado en este sentido. Y también poder dialogar la importancia que tiene en el ámbito de la historia económica
también tomar elementos de la historia social y la historia cultural que en muchas de las ocasiones se deja de lado. Lilia Palacios y Moisés Gámez, muchísimas gracias por su participación. Ha sido una excelente entrada a este ciclo de El Norte y sus libros. El segundo libro que vamos a presentar en esta primera emisión es La vitivinicultura en el pueblo de Santa María de las Parras, producción de vinagres y aguardientes bajo el paradigma andaluz, siglos XVII y XVIII. Su autor, Sergio Corona Páez, oriundo de Torreón, falleció en su ciudad natal en el 2017. El libro deriva de una brillante tesis doctoral presentada en la Universidad Iberoamericana, Unidad Laguna. Corona Páez tuvo otras publicaciones, le menciono dos en este caso: La Comarca Lagunera Constructo Cultural en el 2005 y La Compañía de Jesús en la Comarca Lagunera en el 2011. Fue miembro de la Asociación de Historia Económica del Norte de México. Su presentador, el doctor Octavio Herrera Pérez, doctor en Historia por el Colegio de México. Es investigador y docente en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, director del Instituto de Investigaciones Históricas de esa misma universidad. Sus temas de investigación principales: la formación de la frontera norte, el noreste de México y Texas, y todo lo referente al estado de Tamaulipas. Adelante, Octavio, por favor. Muchas gracias, Mario. Efectivamente, como lo señalaste con el título del libro y la reseña del autor, se trata de un libro muy profundo, que desentraña una actividad económica que tuvo lugar en el periodo virreinal, en el septentrión oriental de la Nueva España, particularmente en el llamado Valle de Parras, el Valle de los Pirineos, Santa María de las Parras, establecida a fines del siglo XVI. En este lugar, dadas las condiciones de altiplano, resequedad, disposición del agua y todas las condiciones propicias para el desarrollo de una cultura vitivinícola, esta vitis vinífera, como le llama muy bien Corona Páez, se estableció acá. Es decir, hubo varios albácigos de la vid que se cultivaron en este lugar y que pues florecieron ya para el siglo XVII. Él sostiene que, bueno, que se trata de una traspolación de la cultura, pues de la vitivinicultura española y particularmente andaluz, que en ese momento pues era la que mayor exportaba caldos, vinos hacia las Américas, y por tanto de allá se transportan estas vides que se cultivan, el ambiente está propicio, pero no solamente es una cuestión de orden, digamos, natural, ecológico, agrícola, sino también cultural, porque en Parras tuvo lugar un proceso de, como lo explica muy bien el autor, una articulación de una sociedad pluricultural española, mestiza e indígena tlaxcalteca. Esta es la implantación de esta cultura mesoamericana en el norte de México, y además de los indios laguneros, que se nos extinguen en el siglo XVII, pero los tlaxcaltecas permanecen y son pues excelentes trabajadores del campo. Además, hay pues como es un desierto, es un oasis, de hecho, Parras, la tierra es muy rica, pero no es mucha, como tampoco lo es el agua. Entonces, bueno, pues imaginemos esta comunidad, insisto, en donde hay diferencias étnicas, pero también hay disputas por el agua, fundamentalmente, y ahí pues tenemos la presencia de latifundios, o sea, es el pueblo contra el gran latifundio que ha creado don Francisco de Urdiñola, que no es otra cosa más que el marquesado de San Miguel de Aguayo.
que son poseedores pues, de buena parte de la tierra que se dispone en Parras. Pero también tenemos otra presencia importante, que es la Compañía de Jesús, que establece aquí el Colegio de San Ignacio, y que, bueno, pues ellos tienen la alianza natural con los tlaxcaltecas y con los laguneros, y entonces empiezan todos, de alguna manera, a producir estos caldos propios, que son caldos jóvenes, que son, a diferencia de los españoles, que son añejos, reañejos, aquí es un tanto diferente. Pero lo cierto es que, e importante, es que se implanta un modelo de una cultura vitivinícola propia, insisto, con la semejanza española, andaluza, pero que adquiere su característica muy particular. Además, bueno, se desarrolla toda una, insisto, una cultura muy propia que va a hacer que se produzcan estos vinos ligeros, suaves, limpios, como le llaman, pero también hubo, digamos, una ventaja porque hubo privilegios. Se tenía la idea historiográfica de que la corona había prohibido la producción de vinos en las Américas, y esto lo desmonta definitivamente Corona Páez. Él sostiene y lo demuestra ampliamente que, por el contrario, hubo apoyos de la corona para estimular la producción de estos vinos, porque además, si bien hubo una importación importante desde la península, pues aquí era pues mucho más económico la producción local. No solamente en Parras se produjo vino, se produjo pues en toda, sobre todo de manera muy privilegiada en el reino de la Nueva Vizcaya. Las condiciones naturales lo permitían, y ya desde Zacatecas para arriba los pueblos producían en menor o menor escala sus caldos, incluso en Paso del Norte igualmente se hacía, pero el caso particular de Parras es muy ilustrativo porque es una cultura que ha llegado hasta nuestros días de manera floreciente. Además, pues hubo una revolución tecnológica, porque se pudo evitar esta acidificación o avinagramiento que tenían los vinos, haciéndoles unos procesos ahí, que le llamaban arrope, que eran combinaciones de caldos viejos con nuevos, cocciones para disminuir su volumen y que les potenciaba su cantidad de alcohol. En fin, fueron generando una cultura, esto nos lo dice muy bien el autor, fueron produciendo una cultura vitivinícola muy interesante. Entonces, bueno, ya lo había dicho, nos lo demuestra aquí también el autor, cómo la corona decretó varios estímulos fiscales, ¿sí? Felipe V, por ejemplo, desde principios del siglo XVIII, creó el llamado impuesto nuevo, el nuevo impuesto sobre la producción de estos caldos novohispanos. Esto siguió incluso generándose más tarde con el llamado nuevo impuesto del 1758, en donde se especificaban cosas tan precisas como cuánto cobraba la aduana de la Ciudad de México por la entrada a la ciudad de los vinos, las barricas procedentes de Parras. Entonces, la obra es profunda, insisto, sobre todo porque cuando él trata, tiene una visión de conjunto, hace la historia de Parras y estos inicios culturales de los que ya he hablado, hace después un encuadre general a la legislación indiana en el conjunto de la América en general, trata el caso peruano, trata el caso, insisto, de cómo es que la vitivinicultura se traspola hacia América, y también destaca el rasgo, la tenencia privilegiada que tuvo la Nueva Vizcaya, algo que ya he mencionado. Entonces, bueno, pues digamos que durante el siglo XVII se consolida completamente la producción vitivinícola en Parras.
ya lo dije, son vinos jóvenes, limpios, claros, arropados, pero además se producía vinagre, además también aguardientes y licores dulces. O sea, era realmente toda una agroindustria local, tradicional, y que no solamente tuvo la protección del rey, sino también de la iglesia. El obispado de Durango, hay que recordar que pues los curas necesitan sus vinos de consagrar y sus vinos para la celebración de la misa, y entonces el obispo de la Mitra de la Nueva Vizcaya pues protegió esta, digamos, esta producción de vinos que empezó a ser muy afamada en todo el conjunto de la Nueva España. Ahora bien, nos señala, hace comparativos, muy importante, no deja de hacer estas correlaciones entre lo que es propiamente la producción en América y en particular en Parras, con lo que estaba pasando en Andalucía, en Sanlúcar, por ejemplo, y nos habla de que en el caso del paradigma del modelo andaluz, tenía sus producciones tradicionales que fueron las que se traspolan hacia América, pero en el siglo XVIII el mercado andaluz tiene la demanda de otros paladares, otros gustos, o sea, correlaciona paradigma de producción con el gusto del mercado, de los nuevos paladares, en este caso el británico, que empezó a demandar de Andalucía ya no vinos más bien añejos, reañejos, secos, a diferencia de los jereces, dulzones, peninsulares, empezó a pedirle a demandar nuevos productos. Una demanda internacional que no tuvo Parras, dada su ubicación geográfica, no lo tuvo. Entonces, esta tradición de producción de vinos, en el caso de Parras, se continuó en el siglo XVIII, que además, mientras allá había una demanda internacional y se estaba cambiando el modelo, en Parras se consolida en el XVII y tiene una gran expansión en el siglo XVIII, pero bajo el mismo modelo. Entonces, bueno, esto nos lo plantea así el autor, y además hace algunas disquisiciones teóricas, económicas, interesantísimas, como el hecho de tratar de correlacionar la producción de Parras, vitivinícola de Parras, con el modelo económico de Adam Smith, algo que se me hace sensacional en cuanto a pues, la propuesta del autor. Hay que recordar que esto es producto de una tesis doctoral, y él entonces tenía necesidad de tener estos fundamentos teóricos muy bien para que su trabajo caminara. Entonces nos habla de temas como tenencia de la tierra, arrendamientos, el caso de las capellanías, que también salía ese recurso de por ahí, cómo es que entonces diezmos se convierten en el curato, por ejemplo, de Parras, es el más pingüe del reino de Nueva Vizcaya, porque la recolección de diezmos pues es muy jugosa, o como cuando los Borbones ya se implantan en el fines del XVIII, introducen la alcabala como un mecanismo para también sacarle beneficio a esa gran producción que estaba teniendo lugar en Parras. Nos habla de las manos de obras, la mano de obra diversa tanto de los laboríos, digamos, indígenas, cómo se elaboraba, cómo había esta mano de obra en las haciendas, incluso en las haciendas de afuera, porque no solamente en Parras es el núcleo, pero se producía en el Álamo, se producía en otros digamos, lugares aledaños al propio Parras. Y nos habla también de casos particulares, digamos, de algunos personajes. Llega al estudio de caso, el caso de la familia Pérez Medina, por ejemplo, que son productores de vino. Y después entra al detalle de estas cosas hermosas que ocurren en estas investigaciones, como nos habla ya propiamente de la técnica vitivinícola, el riego, la poda, el sermentado, el cercado, el estacado, los enseres de bodega, la escarda, la fecha de la vendimia, la destilación de los orujos,
el trasiego, la fiesta, todo esto lo incluye el autor, lo que nos brinda un panorama interesantísimo. O sea, llegamos a la intimidad de esta producción vitivinícola, y no solo ahí, porque además tiene un capítulo que es final, el capítulo culminante de la obra, que es la comercialización, la distribución de los vinos, aguardientes y vinagres de Parras en todo el conjunto de la Nueva España. Entonces realmente nos demuestra cómo una actividad económica vinculada a la producción de vinos pues está en todas partes. En realidad está en todas partes de la Nueva España. Ya he mencionado cómo entraban los vinos a la Ciudad de México. Y entonces, bueno, pues esto nos habla de que es un trabajo serio, es un trabajo profundo, es un trabajo ejemplar. Vaya, en términos de historia económica del norte de México en particular, es un libro que forma parte de un cimiento metodológico, de enfoque teórico y de comprobación documental. O sea, es evidente que es sólido. Aquí lo que lamentamos es que es la partida prematura de Antonio, de Sergio Antonio, pero es un personaje que nos hubiera dado mucho. En términos de temporalidades, hay que recordar que la Compañía de Jesús fue expulsada de Nueva España en 67, y entonces, pues, temporalidades recopiló todos los acervos, todos los archivos, y entonces tuvo a su disposición una gama documental impresionante, es decir, los archivos del Colegio de San Ignacio de Loyola de Parras, y pues los pudo trabajar a detalle, de tal manera de que nos brinda un libro realmente espectacular en términos, digamos, historiográficos. Es una obra sólida, rigurosa, profunda, pero además divertida, porque pues hablar de los vinos y de estas cosas pues te antojan mucho, y pues nos da un panorama que pues al autor lo cautivan, ¿sí? Lo cautivan realmente, como te cautiva un buen vino en una copa con los amigos. Fabio, en torno al triángulo olivo-trigo-vid, ¿qué importancia le asignas? ¿De qué se trataba? ¿Puedes ampliar al respecto? Bueno, es otro triángulo, el triángulo andaluz y el triángulo peruano, que lo cita muy particularmente, pero es una cultura que después se transporta al Río de la Plata, ¿sí? O sea, en el Río de la Plata, en el virreinato, pues va a ser la simiente de lo que después serán, y el Chile mismo, ¿sí? O sea, será la simiente de lo que van a ser las producciones vitivinícolas en estos dos países. O sea, aquí tenemos un hilo conductor. Tenemos un hilo conductor de un proceso económico, ¿sí? Que viene desde este periodo histórico y que se prolonga hasta el presente. Lo ejemplar del caso de Parras es que este autor nos da el tin-tan, o sea, nos da el punto preciso del análisis historiográfico. Además, algo que señalé archivos, pero el aparato crítico de cada capítulo es impresionante. O sea, la obra es realmente muy sólida, y es una obra ejemplar. No solo es una obra con validez, digamos, para la historiografía internacional en el tema. Es algo realmente y ahí está pues un poco como que perdida ahí en la propia Parras, en Coahuila, como que no ha trascendido. Tal vez haya sido producto de la muerte de nuestro autor, pero realmente es un libro de gran peso historiográfico. Muchas gracias, Octavio, por tu colaboración, y muchas gracias a quienes han estado atendiendo esta primera emisión de El Norte de México y sus libros. Los veremos nuevamente dentro de un mes. Muchas gracias. Buenas tardes, América. Buenas noches, Europa. Good afternoon. Les habla Joana Chapacantú desde la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, Norte de México. En primer lugar, para agradecer a quienes han tenido la ocasión de ver esta primera entrega de El Norte de México y sus libros. En segundo término, para agradecer a las instituciones mexicanas que han colaborado con nosotros,
en la puesta en marcha de este proyecto virtual: los colegios de la Frontera Norte y de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de Baja California. Finalmente, para invitarlos a las siguientes emisiones, se realizarán el último miércoles de cada mes, con el objetivo de informar sobre libros que aluden a la historia económica y empresarial del norte de México. Cerramos este primer programa con la esperanza de que haya sido de utilidad para investigadores, estudiantes y público en general de los diferentes ámbitos y latitudes de nuestro país, del continente americano y de Europa. Muchas gracias y hasta septiembre.